antes que usted tenga anemia por deficiencia de hierro, ha tenido usted bajo su depósito de hierro. Y si usted no le hace un estudio del metabolismo del hierro, no lo va a poder detectar. Entonces, los factores de riesgo fundamentales, el tabaquismo, el colesterol alto, la diabetes, la hipertensión arterial, ¿sí? El cáncer. Y eso le ocasionó una cosa que se llama anemia plástica. Le fundió la médula ósea. La señora zafó, se curó. Otro chico llegó por lo mismo, pero llegó en condiciones más delicadas y ese chico sí falleció a 27 años. Este podcast es presentado por Intermix Consultores, Miami en tus manos, desde Ecuador. Casa del Arroz, calidad en cada grano. Mundo Ambienza, el desarrollador social número 1 en el Ecuador. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Hablemos con Cari. El día de hoy vamos a hablar de algo que literalmente puede cambiarte la vida. Porque vamos a hablar de tu sangre, que no solamente transporta oxígeno, tu sangre es como un mapa. Y para eso invité a un reconocido doctor, médico clínico, hematólogo, mi amigo, el doctor William Oliveros. Muy buenos días, gracias Karina. William, muchísimas gracias por estar aquí. Pero... No, lo que pasa es que, me voy a adelantar, me obligó a adelantarme. Este es mi último capítulo de mi tercera temporada y yo quería cerrar realmente con un tema importante, con una persona importante. Gracias. Esto, la verdad, me halaga y estoy bien cómodo con ustedes. Qué bueno. William, yo quiero que este episodio, el día de hoy, sea de ayuda para todas las personas que nos escuchan, porque vamos a hablar de temas que ustedes no quieren quizás escuchar, pero que tienen que conocer, porque el cuerpo habla. La pregunta es, ¿tú estás escuchando a tu cuerpo? Es la gran pregunta. Entonces, William, quiero comenzar diciendo, si tú tuvieras la capacidad de verle a una persona la sangre sin hacer un examen médico, ¿cuáles son esos síntomas que tú pudieras, como médico clínico, decir, no necesito el examen todavía, pero yo me puedo dar cuenta de que esto está pasando? Sí, mire, lastimosamente la sangre, que es como todos los órganos, como todos los sistemas son necesarios para un correcto funcionamiento de nuestro organismo, lastimosamente la sangre manifiesta sus molestias o sus síntomas a veces tardíamente. Entonces, en ese contexto queremos aclarar dos puntos. Una cosa son los procesos agudos y otra cosa son los procesos crónicos. Entonces, la sangre, yo siempre le explico facilito, tiene 3 elementos celulares, los glóbulos rojos para que usted no tenga anemia, transporta oxígeno, los glóbulos blancos que son sus defensas, que evitan infecciones de todo tipo, y unas células chiquititas que se llaman plaquetas que evitan sangrado. Y esos 3 elementos viajan en un fluido, que es el plasma, donde contiene enorme cantidad de proteínas, y lógicamente cada proteína tiene la capacidad de cumplir una función, y a la vez sus alteraciones traen muchas manifestaciones. Entonces le dije, si usted tiene un proceso agudo, eso se va a desarrollar inmediatamente y puede tener síntomas bastante dramáticos. Por ejemplo, mareo, cansancio, fatiga, falta de aire, ¿no? O bien un cuadro infeccioso severo, que a veces no le encuentras una causa clara, o bien hay manifestaciones hemorrágicas, sangrados en cualquier parte del cuerpo. Ese es el agudo, ¿no? El crónico quizás tenga esta misma molestia, pero se van instaurando de manera lenta, ¿no? Entonces, los procesos hematológicos agudos son muchos benignos, pero también, lastimosamente, problemas neoplásicos o cáncer de la sangre como las leucemias, los tumores linfoma, el mieloma, son procesos que pueden manifestarse de manera aguda. Ya los crónicos, ¿me explico? Son deficiencia de factores. Uno piensa que a veces la deficiencia de hierro te va a dar síntomas, pues lastimosamente hay chicas jóvenes que llegan a nuestra oficina con 8 gramos de hemoglobina. Dios, lo normal es 12 en mujeres. 12 mínimo en mujeres. Claro. Imagínense que le faltan 4 unidades de sangre. Cada gramo de hemoglobina es una unidad, o como le llama la gente, pinta de sangre. Esto no es porque necesite
ponerle sangre, sino para que pueda cuantificar la magnitud del problema, ¿no? O sea, si tiene 8 gramos, le faltan 4. Bueno, vienen a veces al gimnasio, porque el organismo es tan noble que se adapta a esa disminución crónica. No es lo mismo perder 4 unidades de forma aguda, por ejemplo, una hemorragia digestiva, un sangrado agudo, o cuando la fábrica para su producción, como en el caso de las leucemias. Entonces ahí paras, entonces tienes síntomas abruptos muy rápido. En cambio, en este otro contexto, se van manifestando síntomas lentamente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Controles médicos. Así es. Los chequeos médicos son fundamentales como para poder detectar estos procesos crónicos. Los agudos no, porque yo puedo hacerme hoy un examen, me sale totalmente normal y en 15 días padecer un cáncer de la sangre, una leucemia. Así de abrupta es la situación. Entonces, estoy asustada. No hay que asustarse. Y siempre dije, a ver, este episodio no es para que nos asustemos ni seamos dramáticos, pero sí para prestar atención, porque un examen a tiempo, una consulta médica a tiempo puede ahorrar o evitar muchísimas cosas más adelante. Por eso, si uno se conoce, ¿no? Si usted siente que unas molestias son nuevas, están apareciendo, o molestias crónicas se están intensificando, pues busque a su médico clínico, busque a su médico general, no necesariamente del especialista de la sangre. Yo pondero siempre la consulta clínica, cuando son niños, donde el pediatra, y ellos van a poder detectar. Ahora, si no le encuentran un justificativo para aquello, pues el especialista está dispuesto y disponible para poder resolver ese problema, ¿no? Claro. Entonces, otra vez, ¿qué exámenes nosotros debemos hacer? Bueno, los exámenes comunes, una analítica de sangre, un hemograma para ver su hemoglobina, cómo están su defensa, cómo están sus plaquetas, la función renal, la función hepática, cómo están sus electrolitos, y un perfil hormonal pequeño que pueda más o menos expresar cualquier molestias que son muy comunes, el cansancio, la fatiga. Eso iba a preguntar, porque en tiempos modernos, en tiempos actuales, un síntoma común que yo me encuentro con personas de diferentes edades, estamos hablando de cansancio, estamos hablando de que la gente está llena de estrés, estamos hablando de dietas antiinflamatorias. Nosotros a través de exámenes de sangre podemos detectar estrés, procesos inflamatorios por temas digestivos. ¿Es algo que se puede detectar? Sí, bastante común, pero siempre el chequeo médico, el médico con su expertise puede detectar ciertas molestias, ciertas situaciones y lógicamente descartamos lo orgánico, porque es importante descartar lo orgánico, y si no se ajusta aquello, lógicamente uno no va a inventar enfermedades. Claro. Básicamente la gente joven y mucha gente mayor también, pero no tan mayor, vive un estrés. En la segunda juventud. Claro, en la segunda juventud. Claro. Entonces, nos sometemos a cierto estrés y las personas respondemos de manera distinta al estrés, ¿no? Pero ahí vamos a un punto muy importante que decías, el cansancio, la fatiga en la mujer en etapa de reproducción. Muchas mujeres subestiman la cantidad de sangre que pierden por la menstruación. Es correcto. Sí, y pueden tener, no necesariamente ya la anemia, pero sí un estado previo que se llama estado ferropénico. Hay disminución de los depósitos de hierro y los síntomas que genera son muy parecidos a la anemia. Entonces, ¿hay diferentes tipos de anemia? Muchísimo, muchísimo. Bendito. O sea, no es la anemia, una sola anemia, me preocupo por un tipo de anemia. La anemia es el nombre de una alteración. Necesitamos conseguirle un apellido y otro apellido para poder identificar adecuadamente. Por eso, para diagnosticar y dar el tratamiento. Lastimosamente, a veces las anemias se tratan de manera genérica. A todas le dan el mismo tratamiento. Entonces usted puede, lógicamente, ensombrecer un cuadro clínico, ¿no? O mejorarlo parcialmente, pero no está yendo a la causa. Y entonces, es tan importante ir a la causa. Es que yo le digo a mi paciente, muerto el perro se acaba la rabia. Si usted trata la causa, si la causa es tratable y reversible, pues ya no va a tener más anemia. Y ese es un punto muy importante, como le decía, acerca de la anemia en la mujer en etapa de reproducción. Van a la consulta médica y no tienen anemia,
porque lógicamente ya todo el mundo sabemos que la hemoglobina, valor tal, tal, tal. Pero a veces hay otros indicios en el hemograma, por ejemplo, glóbulos rojos pequeños, o bien deficiencia de hierro, ¿sí? Y a veces pedimos, el médico pide una sola prueba, el hierro. El hierro no sirve si no se toman las otras pruebas que habla del metabolismo del hierro, porque el hierro usted lo recibe, el hierro se absorbe, el hierro viaja y el hierro se deposita. Entonces, cuando uno evalúa, tiene que evaluar toda esa cadena. Porque en alguna parte de ahí puede haber claro, una, ya. Sí, yo puedo tener, porque es el mismo, es un espectro de deficiencias hasta que llevan a la vía final común, que es la anemia por deficiencia de hierro. Pero antes que usted tenga anemia por deficiencia de hierro, ha tenido usted bajo su depósito de hierro. Y si usted no le hace un estudio del metabolismo del hierro, no lo va a poder detectar. Entonces, esas pacientes, son mujeres, tienen cansancio, fatiga, mal humor, falta de productividad científica, académica, laboral, y eso a veces no le encuentran una causa. Lógicamente ven el examen y el examen dice, pues está normal, pero ella está cansada. Bueno, una investigación un poquito más exhaustiva en ese contexto, podemos detectarlo y lógicamente tratar su deficiencia, no su anemia, su deficiencia, y buscar la causa. Entonces ahí venimos con el problema. La mujer suele subestimar la cantidad de sangre que pierde por la menstruación. Entonces muchas se les pregunta cómo son sus menstruaciones. Dicen son normales. Claro, porque yo no estoy viendo la menstruación de otra mujer. Pues. Claro, no le estoy o bien diciendo, como es un proceso crónico, desde su primera menstruación que se llama menarquia, viene teniendo estas alteraciones. Y uno le pregunta, ¿no? 10 días. Ejemplo, los coágulos menstruales no deberían ser normales. No debe existir coágulos. Si una mujer bota coágulos, ¿sí? Es porque está perdiendo sangre por encima. La menstruación es un colchoncito que se prepara para recibir un bebé. No hay bebé, lo elimina la mujer. Es el llanto del útero por el óvulo no fecundado. Claro. Entonces es ese colchoncito que se elimina porque no hubo bebé. Sí. Pero no debe tener sangre. O si no, todas las mujeres tuviesen anemia. Esa pequeña deficiencia de sangre que existe es bien compensada por la dieta. Pero si usted sangra más de lo habitual, claro. ¿Sí? Entonces es importantísimo preguntarle cuántos días menstrua, cómo es su flujo, bota coágulos, ¿me explico? Y la famosa tiene cansancio, fatiga, porque nosotros, ya le digo, 6 de cada 10 mujeres que tienen en realidad deficiencia de hierro y que sus menstruaciones son alteradas, le dicen que son normales. Y eso es un estudio viejísimo hecho en Dinamarca. ¿Qué falta de información que existe y es un tema básico, porque realmente las madres las madres de niñas, ¿no? Deberían poder explicar a sus hijas, mira, tu menstruación debe ser de esta manera y estar atentos y estar alertas, porque yo recuerdo, yo fui uno de esos casos y en esa época yo vivía permanentemente en Miami y yo no podía pues usar medicinas como hormonas o dispositivos intrauterinos, que eran las opciones que le dan a las mujeres para que estos sangrados minimicen. Entonces, como no podía hacer eso, mi nefróloga y mi ginecóloga se reunieron. No sé si aquí exista, es un proceso, y estoy hablando de más de mi vida privada, pero bueno, que les sirvan a ustedes, ¿no? Es un proceso que no me acuerdo cómo se llama, pero le hacen es un proceso primo hermano de un legrado, que le hacen como una limpieza al útero. Se llama roller. Roller, sí. Lo hacen pocos ginecólogos en nuestro medio. Allá me lo hicieron y fue fantástico. Exacto. El área del endometrio, que le llamamos, que es la capa que está dentro donde se forma el nuevo tejido. Sí. Entonces lo cauterizan y de esa manera disminuye la producción. Claro. Entonces me dijeron, porque yo caí en anemia, me levantaba. Caí en anemia, me levantaba. Entonces era la menstruación, obviamente. Y qué importante es que estemos pendientes de nuestras hijas mujeres, porque, claro, cuando están muy jóvenes hay muchísima energía, pero yo sí conozco chicas que llega la menstruación y se tumban. Y bueno, esto es un tema que es importante considerarlo, ¿no? Ahí puntualizo, porque uno de los problemas importantes es que a veces llegan y dicen, tenemos una anemia familiar, porque la madre lo sufrió también, genética. Y la hija también. No es genético, es simplemente que tienen el mismo comportamiento
de la parte ginecológica, donde la madre también tuvo mucha menstruación en su momento y si es y verdad, no fueron sí, adecuadamente controladas. Entonces, sí se copian los eso comportamientos. no es genético ni es familiar, simplemente que es el comportamiento biológico de dos generaciones donde no asistieron o no atendieron un problema. Porque normalizamos los síntomas, bueno, y eso es un problema, ahí viene el gran problema, que los síntomas. Y tenemos inconveniente, porque por ejemplo con algunos ginecólogos piensan que esto es normal y le dice, es normal que usted tenga. Bueno, si es normal, cambien los libros. Eso no es normal, eso es patológico y hay que controlarlo. Entonces, eso se le va a terminar cuando cuando ya deje de menstruar. La menopausia. Sí, pero son 30 años claro, que va a estar expuesta de sufrimiento. A este baile. Entonces, como yo le digo a mi paciente, me interesa a mí curarla de esta anemia y necesitamos hacer lo siguiente. Esto es como una vasija con un agujero. Cualquiera le llena, le da hierro, pero usted lo sigue perdiendo. Entonces, siempre le llenamos la vasija, pero le ponemos un tapón a esa vasija. Y ese es el manejo que tenemos que hacer con el ginecólogo. Un ginecólogo que lógicamente entienda el problema y que vaya a solucionar el problema, ¿no? Entonces... que no lo normalice. Es que otra vez, lo normaliza. Y no vamos a la raíz del problema. Y le transmite esa información también a la paciente y su familia, que a veces llegan, no, ese es un problema crónico que yo lo tengo siempre. No puede Y también tenerlo. lo que sucede, es que cuando sucede esto del sangrado abundante, ¿no? Que termina siendo algún tipo de anemia, es que le mandan hormonas orales para regularizar la menstruación. Sí, es totalmente, o sea, otra vez, ¿a qué se debe la menstruación? Porque caen las hormonas, porque no hay producto, no hay embarazo. Entonces lo que hacen es tomar anticonceptivos. Las señoritas también pueden tomar anticonceptivos. Sí, claro, no todas previenen embarazo. Pero esa información tiene que contarle claro. a la señorita, a las niñas, a sus madres. Es importantísimo. Y yo no veo que haya nada como una campaña, como vamos a enfocarte, ni en el colegio, solamente les enseñan. Es que siempre nosotros 28 días. Claro, sí, nosotros estamos destinados a curar, entre comillas, y no prevenir. Sí, entonces y la es tan información importante prevenir. Y aunque ahora ya se habla más abiertamente, siempre fue un tabú esto de conversar con los hijos, con las hijas sobre este problema. Y ya le digo, es enorme. O sea, la cantidad de personas que vemos con trastornos menstruales y lógicamente anemia por trastornos menstruales es muy, muy importante. Y eso las que vienen donde nosotros, ¿no? Muchos que están en las consultas, habitualmente pasa eso, vienen tomando medicamentos y no han solucionado su problema. Es sumamente importante, y eso sí lo voy a decir yo, es sumamente importante que ustedes aprendan antes de ir donde un especialista, ir donde un médico clínico. Claro. Porque desde la óptica que lo ve el médico clínico es un todo, entonces puede ver cosas que definitivamente el especialista no lo puede ver. Claro. No lo puede ver, y la gente va directamente donde el especialista. ¿Por qué somos así? Siempre digo lo mismo en todos mis podcasts. ¿Por qué somos así? Creo que la 4ª temporada lo voy a llamar, ya no va a ser Hablemos con Cari, se va a llamar ¿Por qué somos así? ¿Qué te parece ese día? ¿Por qué somos así? Lo que pasa es que... Es costumbre, es cultural. Es cultural. Es cultural, ¿no? Y también es más fácil porque a veces... Economía. También a veces subestimamos muchas cosas y mejor sesgamos en la importancia de un control médico. Uno espera enfermarse, claro. ¿Me explico? Espera enfermarse para ir recién a la consulta médica, cuando en realidad uno debería hacerse chequeos médicos. Es correcto. Anuales en un adulto, ¿me explico? El pediatra también, porque no a los niños es necesario, es indicativo. Y prevenir. Hay cosas que no se pueden prevenir, que vienen, como le dije, de manera abrupta. Pero creo que si uno genera una cultura de control médico más adecuado, ahora, esos controles médicos masivos, yo no estoy tan de acuerdo. ¿Masivos a qué? Por ejemplo, hay instituciones que hacen chequeos médicos. Lógicamente, es mejor tener tu médico clínico que sabe lo que tiene que seguir. Yeah. Porque no todos los pacientes somos iguales. Y van cambiando y no lo conocen. Comprendo. No lo conocen adecuadamente al paciente. Entonces,
Muy Digo, general. Porque nosotros como médico clínico, como médico especialista, le hacemos chequeo a nuestros pacientes. ¿Me explico? Y le hacemos los controles. Póngale usted que de un 100%, un 20% hace su chequeo. Esperan que estén enfermos para ir. Es un número muy importante, pero también es una pieza fundamental porque la prevención no se cumple. Imagínense cuánto tiempo llevamos hablando de anemia y existen muchísimos tipos de anemia. Y la gente solamente piensa que hay una y básicamente porque no comes. Porque no comes bien te va a dar anemia. Y no es así, no es así. Ahora, para no quedarnos en la menstruación, que los hombres me van a matar. Sangre espesa. Claro. Lo que llamamos sangre espesa. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Y qué pasa cuando tenemos la sangre espesa? Bueno, es una forma de decirlo, ¿no? Como yo les recuerda que existen 3 elementos celulares, si esos 3 elementos celulares se elevan, van a ser la sangre más espesa. O si el plasma tiene componentes en gran cantidad, también hace la sangre la hacen más espesa. Y todas las 3 cosas, más cualquier alteración del plasma, hace que la sangre, al ser más espesa, tenga un tráfico más lento y se formen coágulos. Y ahí pueden aparecen lo que se llama trombos, ¿no? Entonces, la trombosis es una enfermedad muy vieja, lógicamente más reconocida ahora. Imagínense que si uno revisa necropsias, es decir, autopsias, en casi el 70% de la gente fallecida le va a encontrar un coágulo. ¿Por qué se hacen los coágulos? Y el 30% de aquellos son los culpables de su muerte. ¿Por qué? Porque existe... Voy a tomar café porque esto está fuerte y tengo miedo. El lunes me va a hacer un examen de sangre. No. Lógicamente que son contextos, hay muchos factores, no hay que alarmar, sino otra vez lo que hay que es informar. ¿Sí? La trombosis es muy común, es bastante subdiagnosticada y habitualmente no le dan mayor importancia. ¿Qué tipo de examen se necesita para primero que nada, saber si tiene trombosis o tiene factores de riesgo de trombosis. Los factores de riesgo fundamentales es el tabaquismo, el colesterol alto, la diabetes, la hipertensión arterial, ¿sí? El cáncer, ¿sí? El antecedente familiar de trombosis. Si en mi familia ha habido trombosis, yo tengo un riesgo adicional a tener trombosis. Situaciones fisiológicas que aumentan la posibilidad de trombosis. El estar mucho tiempo en cama, los viajes prolongados, 8 horas, 12 horas cuando uno cruza el charco. Ahí es cuando tiene que ponerse estas medias. Claro, unas medias o bien hasta tomarse una aspirina si desea. La obesidad, que está sumamente subestimada, es una de las causas. Normalizada también, ¿no? Sí, más que nada normalizada. Van y se inyectan. Pregunta. Ozempic. Esta otra inyección que dicen que es mejor que el Ozempic, que se llama Mounjaro. Es que yo soy flaca, por esa vaina yo no uso. ¿Puede dañar nuestra sangre o no? No necesariamente. Okay. Solamente quería preguntar eso. No, definitivamente no. El problema es que el paciente ya tiene otras alteraciones. Claro. Por ejemplo, si va a Mounjaro, el paciente está con sobrepeso o con un poquito de sobrepeso, pero de pronto tiene el colesterol alto, tiene otras comorbilidades, otras enfermedades, y le aparece trombosis. Dios mío. Y le van a echar la culpa, en vez de su comportamiento nutricional y la falta de compromiso para controlar su enfermedad, le van a echar culpas más fácil al medicamento que le prescribieron, lo cual sí es importante. Nosotros vemos en el medio mucha gente que se automedica y usa esta Esa es una de las preguntas. Yo también veo que tómate tal cosa, tómatelo de aquí, todos somos doctores. Es impresionante, es porque no son responsables. A nosotros nos pasa algo, nos quieren hasta hacer un juicio. La gente indica, contraindica medicamentos a rabiar porque son irresponsables y no van a hacerse cargo si esa medicina o esa actitud o esa indicación llegase a tener otra consecuencia. Lastimosamente, eso también es nuestra sociedad, ¿no? Cultural. Y hay cultural y hay...
uno llama a la farmacia y le dice, me duele la garganta, ¿qué me puedo tomar? Soy culpable de eso. Ajá. Me duele la garganta, ¿qué antibiótico me puedo tomar? Yo no Esa porque es yo soy un esa es casito otra, esa es especial. esa es otra, el uso y el abuso de los antibióticos. Pero bueno, ¿Mucho antibiótico genera anemia? Posiblemente algunos sí. Ya, Algunos porque sí, eso yo siempre lo he escuchado en mi sí, casa. No pero tomes mucho antibiótico porque entonces no sé qué, no sé cuánto. o sea, no directamente. Algunos, casi la mayoría de los antibióticos que nosotros usamos en el mercado hoy son menos problemáticos con el problema de la sangre, ¿no? Más nobles. Pero todos pueden producir alguna En alteración. abuso. El problema más importante es que cuando hay una infección o hay un proceso inflamatorio y le dan antibiótico, el proceso inflamatorio bloquea la producción de sangre. La médula ósea, que es el órgano o la fábrica de la sangre, se ve afecta. Entonces hay una cosa que se llama citoquina, que son una proteína que van y bloquean la producción. Entonces, por el proceso inflamatorio. Por el proceso inflamatorio. Y ahí uno tiene un pequeño descenso de la hemoglobina, o se evidencia mucho más un descenso de la hemoglobina y la gente lo atribuye a los antibióticos. Hay una toxicidad muy clara de los antibióticos sobre la sangre, pero como le dije, son raros. A veces te baja completamente la defensa, que se llama agranulocitosis, o bien tiene una anemia marcada, se llama anemia plástica, unos medicamentos que habían hace mucho tiempo que ya no se le utiliza, antiinflamatorio con la fenilbutazona, el cloranfenicol, un muy común es el Bactrim, por ejemplo, pero el Bactrim también tiene una posibilidad de tener lesiones medulares, pero si el paciente... Bactrim, que es para el estómago. El Bactrim, sí, la gente lo utiliza para lo que sea, para el estómago, pero tiene sus complicaciones, entonces no pasa habitualmente porque es raro. Es rara las complicaciones, pero cuando sucede, pues, ¿no? Claro. Claro, nadie sabe por dentro qué medicina, por eso están los cultivos. Por ejemplo, había unos quemadores de grasas que se vendían que tiene trinitrol. Es un derivado del TNT, de la pólvora de dinamita. Y se lo entregaba. Y mucha gente lo tomaba. Hay un chico de la farándula que le pasó a su esposa hace tiempo. Bendito. Y ellos mismos vendían, ¿no? Porque era el azul y el rojo. Y eso le ocasionó una cosa que se llama anemia plástica. Le fundió la médula ósea. La señora zafó, se curó. Otro chico llegó por lo mismo, pero llegó en condiciones más delicadas y ese chico sí falleció a 27 años. Entonces, estos quemadores de grasa es puro cuento y además esos son muy agresivos. Está bien, porque dice el otro, yo tomé, pero no me pasó nada. Claro, está pero bien. Tu cuerpo y mi cuerpo no son iguales. Entonces, tu hígado y mi hígado no son iguales. Tu un montón de cosas. Entonces, el cuerpo humano son situaciones. ¿Y quién se lo prescribió? Alguien que no es médico. ¿Quién se lo recomendó? Alguien que no es médico. La comadre, no tiene, la prima, la mejor amiga. No tiene responsabilidad. Es más, lo vende a otra persona que no tiene un permiso o un registro sanitario adecuado. Y esto es como una bola de nieve y va trayendo cosas. Y a Juanito no le pasó nada, entonces lo toma. Y ha pasado mucho ahora con estos GLP-1, los inhibidores, y lo utilizan a diestra y siniestra. ¿Qué es el LP-1? El Ozempic, el Mounjaro, okay. Sí, medicamentos que lógicamente tienen su función. Son excelentes. Claro, porque están buenos, aprobados para el tema de la diabetes, ¿no? Tanto por el mal uso, me explico, porque dice, tienen rebote. Todo el mundo rebota. ¿Me explico? Si usted recibe un medicamento y lo suspende abruptamente, el efecto se pierde. El medicamento está vinculado a que usted cambie sus hábitos. Y uno alcanza resultados más rápido y eso lógicamente te motiva a continuar. Pero si yo no lo utilizo como tal, me explico, lógicamente con una indicación médica, con un control médico, pues lógicamente la molécula en su momento ya no va a generar ni su efecto, porque usted le está pidiendo más a algo, y eso tiene un límite en cuanto al éxito que usted quiere conseguir por la indicación. Si usted es diabético y lo va a usar por largo tiempo, perfecto, ¿me explico? Y vamos controlando su perfil glucémico, pero no necesito que usted me baje de peso de manera rabiosa y las dosis son distintas. Y cuando yo consigo
alcanzar un buen peso, Tengo que bajar la dosis. tengo que ir Poco bajando a la dosis. poco. Y lógicamente es adecuado. Y la gente es muy viva, no quiere ir a la consulta. Claro. Se automedican, Sí, se es prescriben ellos mismos. Encontré a quien... Me quiero ahorrar la consulta del doctor, entonces yo mismo me la Entonces, pongo, yo mismo me la quito. Y no lo controla, y no sabe lo controlo, que y lo está uso, teniendo. Entonces y uso la después, misma dosis por meses y meses, y así no y creo que después funcione, desacreditas ¿verdad? a la molécula, Y no es desacreditas eso. al tratamiento y no hiciste lo correcto. Entonces, así pasa también, pero no pasamos de trombosis para acá. No, es que todo es importante, ¿no? Porque a veces uno dice, tengo la sangre espesa y va a haber el que diga que come mucha grasa. No, no solamente es porque comas No. grasa y por ende tenga colesterol o triglicéridos. Es que hay muchos factores y el factor genético sí es uno de ellos. Sí. Y si eso existe en mi familia, no en mi familia, gracias a Dios, en mi familia tenemos que tener cuidado y tenemos que ser precavidos, Claro. hacernos exámenes médicos. Y más que nada, tener bien claro que si usted tiene una trombosis, tiene el 30% de repetirla. Y cuando la puede repetir en un territorio distinto. A veces la trombosis no te mata, pero te incapacita. ¿Cómo? Si a mí me va un coágulo al cerebro, ¿sí? Me voy a quedar con una parálisis y lógicamente voy a ser una carga para la familia. Incrementa los costos de salud, altera el diario vivir de la familia. Y eso es prevenible. Si un paciente va a la consulta, dentro de los exámenes médicos, a través de un parámetro de sangre, uno puede ver si existe alguna predisposición que luego como doctor ya derivemos a hacernos más exámenes. Es como un principio. Hay un cuadrito de esos que... Sí, o sea, a ver, o es fundamentalmente... con máquina, algún examen. Ahí vamos a hablar de otra cosa, que es el otro lado. Hay pacientes que son investigados mal, pacientes que no tienen antecedentes, que no tienen factores de riesgo y le mandan a hacer un montón de exámenes. Sí, yo sí quería decir esto, porque a veces la gente no quiere... Voy a ver como paciente. Sí. Ya, a ver. ¿Qué me ha pasado a mí? Algunas ocasiones que voy al doctor porque me duele aquí. Pero viene, no estoy hablando del doctor Oliveros, pero viene el doctor y me manda una sábana de examen. Entonces, cuando yo me voy a hacer los laboratorios y yo que no soy asegurable, soy uninsurable, como digo yo, me cuesta un carajal de plata. Entonces ya ese examen yo quiero que me dure por 5 años, porque ya no me quiero pues hacer más exámenes. Claro, de es pronto, como que no vamos es que por ahí viene partes, el punto. suavecito. De pronto en usted sí es necesario. Entonces viene otra persona. ¿Yo por qué? Que le dice, no, o sea, en una persona es necesario, no puntualmente Karina Vaquerizo, Sí, no. sí, Karina en esa Vaquerizo. persona es necesario. Por eso hay que racionalizar. Entonces a veces también le dicen, hay personas que dicen, no, yo no me quiero hacer el examen porque tienen tantas cosas. Uno tiene que informarle, mire, usted tiene estos factores de riesgo y por eso es necesario esto. Pero hay personas que no tienen factores de riesgo, que no han tenido trombosis y la quiere testear, eso no sirve. Uno testea para trombofilia, que es que haya una predisposición genética, si he tenido familiares con trombosis. Si uno ha tenido una trombosis nueva en un lugar no adecuado, porque lo típico es que haya trombosis en las piernas, pero si hay en sitios distintos a las piernas, hay que pensar que tienes trombofilia, que es la predisposición a tener trombosis por un defecto genético. Antes de los 40 años, sin factores de riesgo, o sea que no tiene obesidad, no tiene insuficiencia cardíaca, no ha tenido cáncer, no está acostado, no tiene fractura, no ha tenido una cirugía prolongada, es decir, no ha tenido ese sustrato donde habitualmente se pueden formar coágulos. Y en ese caso, no se debe investigar trombofilia, pero si a mí me llega una persona, ¿me explico?, con una trombosis, y su mamita o su papá tuvo trombosis, su tío tuvo trombosis, hay que investigarlo. ¿Por qué? Porque esos pacientes tienen que tratarse toda la vida. Porque la trombosis es crónica. Es recurrente. Ya. Eso es lo que lo categoriza. Y como dije, la próxima trombosis de pronto no va a ser en el lugar donde lo tiene, va a tener en otro órgano noble y vamos a tener un problema más grande. Y ahí sí te puede matar. ¿Cuáles son las trombosis que te matan? La tromboembolia del pulmón. Que el coágulo se vaya al pulmón. La peor no es la del cerebro, entonces. La del cerebro te incapacita. La del corazón te mata. La del corazón te mata. La del pulmón te mata. En agudo, ¿no? Ahí, en el momento. O bien se forman coagulitos en las arterias coronarias y también te mata. De repente.
así de abrupto. Yo he escuchado casos que en estos últimos años, después de la pandemia, que de repente se murió de un infarto. Así, de repente se murió de un infarto. Claro. ¿Puede ser algo de la vacuna o es algo así como... Esto es puede repetido. ser... Esto es repetido. Yo tengo un amigo que después de la vacuna se ganó la lotería. Fue por la vacuna. Entonces hay que vacunarse para ganarse la lotería. Pasa lo mismo. Ya, ok. Pasa lo mismo, ¿no? Sí. Hoy tenemos todo focalizado a la vacuna y a la vacuna le echamos la culpa de todo, pero no reconocemos los millones de personas que nos hemos salvado. No, yo defiendo esa teoría, por si acaso. Más todo el bien. No estoy hablando de ti precisamente, sino de lo que sucede. Otra vez, ¿quién hace esos juicios? Gente irresponsable y lo escribió, lo dijo, lo transmitió y a veces traen información del doctor tal, de ni sé quién tal, de ni sé cuánto, porque existe nosotros podemos conversar. Y si tenemos validez científica, entre comillas, si tenemos presencia científica, pertenecemos a algún grupo, tenemos algo, eso cobra validez. Claro. Entonces no lo dijo cualquiera, te dice. Claro, así te lo dijo es. tal persona. Pero los números son distintos. No existe ninguna actitud médica que no tenga un efecto secundario. Entonces uno sopesa los beneficios que voy a tener versus, lógicamente, las potenciales complicaciones de efectos adversos y por eso lo indico. Entonces, no somos cerrados, lógicamente. Vamos a ver el impacto del COVID crónico, vamos a ver el impacto de las vacunas, pero siempre tenemos que ver que se salvaron millones de millones. Totalmente de acuerdo, y eso es algo que yo siempre he dicho. Bueno, quizás si a una persona le jugó mal el número, pues no sabemos qué predisposición genética o de salud tenía en ese momento la persona y fue como una gasolina que se le echó una llamita que estaba ahí, ¿no? Permanentemente, y que la persona no lo sabía. Pero en ese momento, que no hubo tiempo más que de reaccionar y de actuar, pues uno iba y se ponía la vacuna. Incluso yo me acuerdo que yo decía, Dios, cuando la época del COVID, yo decía, ahora sí, ya me fui, mi pobre esposo, pobrecito, cómo sufrió conmigo, pero finalmente yo me vacuné. ¿Y por qué pregunto esto? Porque hace un año exactamente, yo me fui a hacer un examen a los Estados Unidos, mis mamografías. Y para mi sorpresa, porque claro, eso yo de pronto lo espero de la vecina, ¿no? Me dicen, ¿de qué lado se puso la vacuna? Y yo dije, ¿cómo? ¿Por qué me preguntan esto? Todo eso no lo expresé. Entonces le dije la primera y el refuerzo. Y luego de eso yo no tuve más, porque como después me dio COVID y el COVID era el refuerzo y luego yo creo que me volvió a dar COVID, yo digo que bueno, porque no me tengo que vacunar. Pero sí, ya como que de repente comienzan a hacer ese tipo de preguntas que uno dice, ¿y que la vacuna qué? ¿No? Pero definitivamente, o me vacunaba o me moría. Así es. No había más. No, o sea, cuando uno lo ve personalmente es un pedacito de arena. Sí. En el mundo global, sí. Y lo que hizo la vacuna no es fue enorme. Realmente. ¿Me explico? Entonces, sí. Lógicamente tienes un caso. O sea, me lo han dicho, o sea, no importa que se haya muerto una persona por esto. No es que no me importa y muchísimo. Claro. Pero el beneficio fue mayor siempre va a justificar el medio. Así es. El sedentarismo, ¿cómo puede afectarnos en nuestra bastantísimo, porque sangre, hemoglobina? Porque otra vez, ¿no? Son como el estilo de vida. Evitar el sedentarismo, ejercicios, una dieta rica en vegetales, rica en frutos, baja en calorías, procedente de los carbohidratos, incrementar las proteínas, las grasas cada vez son menos. Y esto va a ir cambiando a través del tiempo. Sí, van a haber modas diferentes. Sí, pero por último, lo que nunca ha cambiado es la actividad física. Sí. Es fundamental y es necesaria, ¿no? Entonces, habitualmente el sedentarismo no viene solo, viene acompañado, porque viene acompañado con el sobrepeso, diabetes, hipertensión arterial, colesterol alto, ¿me explico? Y todo esto va sumando y lógicamente te hace más susceptible a aquello, ¿no? Así que a moverse. Hay que moverse. Antes de terminar esto, me queda una pregunta. ¿Glóbulos blancos es lo mismo que leucocitos? Sí, glóbulos blancos. Los glóbulos blancos a veces están como con un mal
agente de marketing, como digo yo, tienen un mal publicista, porque claro, tienes los muchos glóbulos blancos, la anemia, no sé qué, pero también los leucocitos son los que son como esos soldaditos que me ayudan a defenderme de todas las bacterias y virus que entran a mi cuerpo. Entonces, hay que tener cuidado de que no sean muchos, pero tampoco pueden estar poquitos, ¿no? Así es. Por eso en el examen médico que se incluye, lógicamente en laboratorio vemos que los glóbulos blancos, si suben, buscarle un justificativo. Por ejemplo, hay cosas fisiológicas. La mujer en el embarazo puede subir los glóbulos blancos y no necesariamente denotar una infección, ¿no? Es parte del proceso. El estrés después de comer puede subir los glóbulos blancos. Algunos medicamentos, como los corticoides, suben los glóbulos blancos. A veces vienen pacientes a nuestra consulta con los glóbulos blancos altos y ya le han dicho que tienen leucemia. Y lo que han hecho es recibir corticoides. Entonces, otra vez, es fundamental la consulta médica, el chequeo médico y, lógicamente, buscarle las causas a cada situación. Para abajo, usted puede tener los leucocitos bajos y estar normal. Pero si le digo, yo escuché que es normal que estén bajos. No. Porque yo digo que es normal después de haber investigado que no tenga alguna alteración que justifique malamente que esos glóbulos blancos están bajos. Entonces, no lo debe decir cualquiera, sino debe ser investigado, y después que se investigó, de pronto usted tiene una leucopenia crónica que es posible que suceda en personas normales y que no van a impactar en el futuro. Pero así también usted puede tener los glóbulos blancos bajos y tener una enfermedad inmunológica, Dios mío, como el lupus, cualquier otra enfermedad reumática, o tener hasta una enfermedad preleucémica que le llamábamos nosotros antes, ahora se llama mielodisplasia, o cualquier alteración en la sangre. Entonces, estamos hablando ya de ligas mayores, por ende necesitamos siempre, cuando usted vaya donde un médico, pídale el diagnóstico. Tecnológicamente, ¿cómo hemos avanzado en el tema de la leucemia? Muchísimo. ¿Verdad? No, ese es para un episodio diferente. Sí, pero es fantástico lo que hemos avanzado, la tecnología. Imagínese que en niños, que es el principal cáncer, la leucemia es el principal cáncer, el 9 de cada 10 niños se pueden curar de leucemia. Amén. Qué maravilla. Pero lastimosamente nosotros no tenemos todo el arsenal terapéutico que se tiene en otros lugares donde el paciente pueda acceder. Los resultados de nuestro medio son distintos. ¿Diríamos que Ecuador está atrasado? Bastante. ¿Verdad? Bastante, porque tenemos un cuadro básico de medicamentos que a las instituciones públicas la tiene totalmente atado. Es como una camisa de fuerza y no poder innovar y utilizar medicamentos que la verdad que te cambian la vida. Así es. Y en adultos con leucemia. Y no solamente medicamentos, sino también no sé si se le dirá reactivos a todo lo que se usa para hacer exámenes médicos y poder contar con un diagnóstico más avanzado y más completo. Yo sí siento, y ahora sí ya lo digo por experiencia personal, yo sí siento que aquí falta como, no sé, por eso digo, no sé si la palabra son reactivos, que permitan hacer otros tipos de exámenes más completos, más avanzados, que permitan también a los doctores a dar diagnósticos más acertados. Porque si un diagnóstico, señores, está mal dado, como lo que me pasó a mí, a moi, entonces el tratamiento no va a ser el adecuado. Claro. Y las consecuencias son terribles. A ver, esa es otra situación, ¿no? Lastimosamente nosotros médicos hoy, hematólogos o hemato-oncólogos, ya no vamos a poder hacer medicina si no hacemos perfiles genéticos. Es tan fundamental básico, porque en este momento aquí hay exámenes ya sí están, pero lastimosamente los tiene que pagar el paciente porque el sistema de salud no se lo cubre. Entonces otra vez es lo mismo. Estamos en salud y en oncología, que ayer veo que han aprobado una ley de cobertura del cáncer. Ojalá que sea real y que sea que tenga este espectro de poder completar la investigación adecuada. Yo le digo, yo, sin que no tenga un perfil genético de la patología oncológica de la sangre o bien de tumores sólidos, la verdad que estamos muy debilitados porque no tenemos que ofrecerle al paciente. Ojalá este episodio lo vea alguna persona del gobierno que pueda meter mano y ayudar, porque hay tanto que sí se puede hacer
y que por alguna razón que yo personalmente desconozco, no lo estamos haciendo. Sí, lastimosamente. Y no puede ser que este beneficio de salud sea solamente para el que tiene dinero, señores. O sea, ¿qué pasa con el resto del mundo? El resto del mundo también mueve la economía de este país. Y gracias a todos ellos hay un montón de cosas. Entonces no podemos hacernos los ciegos y mirar solamente para el amigo, el compadre y la comadre, cuando ya hay un país entero. Entonces por eso, no podemos lo que ser pasa así. es que si usted masifica estos exámenes, el costo va a ser menor. Como todo. Si usted accede más a ciertos medicamentos, el costo va a ser, porque hoy un medicamento oncológico es un lujo. Estamos hablando de tratamiento de $8,000, $12,000. Y es un ¿Quién tiene derecho la que capacidad tenemos de poderlo todos. pagar? ¿Me explico? Pero si el Estado lo capta y lógicamente evitamos la corrupción, evitamos los robos, más gente va a poder acceder a ese tratamiento y poder conseguir mejores resultados. Yo propongo al doctor Oliveros como ministro de Salud, porque la tiene clara, señores. Usted no sé quién es el ministro de Salud, pero no quiero tener problemas políticos. Pero en realidad sí tiene que tener la película clara y no solamente. Es que el problema no es el ministro de Salud, sí sabe. Por eso estoy hablando, pero digo. Es que no, debes tener una política. ¿Cuál es el problema? Que sea una política de Estado. Así como le estás pegándole fuerte a la delincuencia y la seguridad, lo cual nos ayuda muchísimo, porque no es fácil sacar una cosa que tiene tantas raíces. Así es. La salud debe ser una política de Estado. Entonces, quien vaya, y han desfilado un montón si no tiene un apoyo atrás, solo no va a poder hacer nada, o sea, es verdad. Dice, tenemos tal claro el plan de salud. ¿Me explico? Con una partida importante de dinero para poder hacerlo, pero porque es facilito. Gratis. El Estado ha sido, todos los gobiernos han sido ineptos para manejar salud. Todos. ¿Entiendes? O sea, no es este. Yo sí lo quiero. Debe ser revolucionaria la cosa y cambiar la visión. Mirar al norte, no a los Estados Unidos, sino del otro lado, porque hay países socialistas, Alemania. El sistema de Alemania, excelente. El español, bueno, pero lógicamente tiene sus debilidades. Aquí lo que tiene, me van a votar del país. Lo que se tiene que... No, porque yo soy ecuatoriana y yo quiero que mi gente esté bien y yo no lo puedo hacer, pero sí lo puedo comunicar porque tengo la cámara ahí. Le mando un mensaje, tiene que privatizar la atención de salud pública. No, ¿por qué? ¿Nos vamos a quedar sin nada? No, señores. Si viene una empresa pública, privada, y se hace cargo, ella pierde. Si lo estafan, si con sobreprecios, hicieron lo que sea, ellos se encargan. Le entregan un fee al Estado por el manejo. Existen muchas empresas alemanas y españolas que son capaces de hacer eso. Y sabes que voy a sumar algo, porque fue algo que yo vi hace unos años. La medicina preventiva, señores. ¿Sí? La medicina preventiva debería ser obligatoria. Incluso las compañías de seguros perderían menos dinero si a los pacientes se les implementara tecnología para que puedan tener en sus hogares formas de medir cosas básicas como la glucosa, la presión arterial. Son cosas básicas, pero que la gente no tiene muchas veces para un glucómetro, no tienen para poderse controlar la presión arterial. Y eso es medicina preventiva. Entonces, son cosas que, como dice el doctor Oliveros, son básicas, pero no se están manejando bien. Yo quiero agradecer profundamente. Yo sé que el horario de los doctores es súper apretado. Pero yo quería que este episodio, más que alarmista, aunque yo estoy así como que sudo frío, ¿no? Porque soy un poco hipocondríaca como mi mamá. Hay que tomar acción, señores. Yo sé que muchas veces las consultas no son económicas o baratas para todos los bolsillos, pero aunque sea una vez al año, tómese el tiempo, ahorre. En lugar de regalar, ¿saben qué? Les voy a dar una idea. En lugar de para Navidad regalar un arete, una cartera, una pulsera, regálele una consulta médica con el doctor Oliveros. Cosa que su familiar va a hacerse exámenes y por lo menos por un año yo ya sé qué me puede esperar. No se va a poder cubrir todo, pero un examen hecho a tiempo, una consulta a tiempo, un diagnóstico bien hecho, va a permitir que usted tenga un tratamiento adecuado. Y de eso se trata justamente
esto que yo he querido hacer hoy día. No es para asustarlos, sino para crear un poquito de conciencia. Así. Muchísimas gracias, Gracias doctor William por este Olivero. tiempo. Sé que hay muchos temas que uno quisiera conversarlo, pero podemos quedarnos mucho tiempo, pero totalmente, y espero que a todos les haya llegado este mensaje de preocupémonos un poquito más por nosotros y compartamos esta información. Si usted conoce a una persona que se siente cansada, que está agotada, que se marea, un montón de síntomas, comparte este episodio y explíquele la importancia de ir a un médico clínico, hacerse exámenes y poder evitar quizás el día de mañana pues algo que se convierta en crónico, ¿no? Así es. Si le gustó este episodio, como siempre les digo, ponme un like, comparte la información y nos vemos en nuestra siguiente temporada. Ya después les voy a dejar un mensajito de lo que se viene en Hablemos con Cari, 4ª temporada. Un beso para todos. Muchísimas gracias. Gracias otra vez. Muy amable. Este podcast fue presentado por Intermix Consultores, Miami en tus manos, desde Ecuador. Casa del Arroz, calidad en cada grano. Mundo Ambienza, el desarrollador social número 1 en el Ecuador.